Londres es una de las ciudades más importantes del mundo, tanto por su historia como por su impacto económico. Su economía se valora en unos 58.000 millones de dólares, y si Londres fuera un país independiente, su economía alcanzaría unos 652.000 millones, lo que la colocaría como la 23ª economía más grande del mundo, superando a países como Argentina y Suecia. Sin embargo, este crecimiento no refleja lo que sucede en el resto del Reino Unido, ya que el sudeste del país, donde se encuentra Londres, aunque solo tiene 1/3 de la población, genera casi la mitad del Producto Interior Bruto del Reino Unido. Según el Financial Times, eliminar la producción y la cantidad de habitantes de Londres reduciría en un 14% el nivel de vida de los británicos, lo que la dejaría por detrás del último de los estados de Estados Unidos, Mississippi. Esto muestra cómo Londres tiene una influencia mucho mayor en la economía del país en comparación con otras zonas. En los últimos 10 años, el Reino Unido ha enfrentado desafíos serios. La gente sigue ganando casi lo mismo, pero todo está más caro, lo que significa que pueden comprar menos con su dinero. La productividad en el Reino Unido es una de las más bajas entre las grandes economías, y comprar una casa es casi imposible para muchas personas. El Reino Unido tiene una de las mayores tasas de personas sin hogar entre los países más avanzados. Estos problemas se deben a decisiones políticas tomadas en el pasado. El Reino Unido ha pasado por muchos problemas y parece que no hay una solución sencilla a la vista. Irónicamente, el Reino Unido, que fue el primer país en industrializarse pasando de una economía agrícola a una centrada en fábricas y máquinas, ahora parece estar en un proceso inverso, donde muchas de esas fábricas están desapareciendo. La economía británica está en un camino complicado, con los precios subiendo constantemente. Un ejemplo reciente es el aumento de más de 2.200 libras en un mes en el precio medio de la vivienda. Lamentablemente, este tipo de noticias no siempre recibe la atención adecuada. Solo 10 medios de comunicación cubrieron este dato, y menos del 10% de ellos provenía de fuentes gubernamentales, lo que podría hacer pensar que el gobierno prefiere no hablar abiertamente de los problemas económicos internos. Hace no mucho tiempo, Gran Bretaña era vista como una de las naciones más prósperas del mundo y un destino principal para profesionales que buscaban avanzar en sus carreras. Hoy en día las cosas han cambiado bastante y el país está bajo una presión económica y social muy fuerte, mucho más de lo que la gente se imagina. 3 grandes eventos a nivel mundial han sacudido su economía: el Brexit, el COVID-19 y la guerra en Ucrania. Aunque todo comenzó mucho antes, en 2008, cuando la crisis financiera golpeó fuerte. Como muchos otros países, Gran Bretaña sufrió mucho, pero su manera de enfrentar las consecuencias la distinguió de otras naciones desarrolladas. Después de que el gobierno pidiera prestado aproximadamente 141.000 millones de libras, unos 180.000 millones de dólares, para rescatar a los bancos británicos, decidió aplicar medidas de austeridad, es decir, recortar gastos en lugar de invertir en servicios públicos o en mejorar las finanzas del país. No hubo reducciones de impuestos, tampoco aumentaron el salario mínimo, no se controló la inflación, no hubo ayudas para vivienda ni programas para crear empleo. Ya te puedes imaginar lo difícil que fue para la gente común. Las consecuencias fueron devastadoras. Los ingresos de las familias cayeron y luego se quedaron estancados por 15 años. Esto se conoce en economía como una década perdida. Para que tengamos una mejor idea, en 2007 las familias británicas eran solo un 8% menos prósperas que las de Noruega y un 6% por detrás de las estadounidenses. Después de la crisis, el déficit creció considerablemente. El déficit es la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que recauda, lo que significa que se estaba gastando más dinero del que entraba en las arcas públicas. Y esto ha hecho que hoy en día las familias británicas estén un 20% por detrás de las de Noruega y un 16% por detrás de las de Estados Unidos en cuanto a ingresos reales. Esta caída en el nivel de vida se siente sobre todo en la clase media. Los ingresos reales de las familias son clave para que la economía funcione, porque hacen que la gente gaste más y viva mejor, lo que ayuda a que el país crezca económicamente.
Sin embargo, el gobierno decidió dar prioridad a los intereses de las grandes empresas por encima de todo lo demás. Pero incluso en el sector empresarial, donde se esperaba que las grandes empresas sacaran más beneficios, esas ganancias fueron en su mayoría a corto plazo. La productividad, que es la capacidad de hacer más con el mismo esfuerzo, se dejó de lado y no se hicieron inversiones importantes en este sentido. Para que quede más claro, aumentar la productividad no significa trabajar más duro, sino lograr que la economía produzca más sin que las personas trabajen más horas. Por ejemplo, cuando una economía que depende de la agricultura pasa a fabricar microchips, la productividad sube porque se logra generar más valor en dinero sin tener que aumentar el esfuerzo o las horas de trabajo. Es decir, con los mismos recursos se obtiene un mejor resultado económico. En resumen, los trabajadores sacan más provecho de su trabajo sin necesidad de esforzarse más. Por eso, en países como Japón, están convirtiendo tierras agrícolas en fábricas, lo que mejora la productividad y a largo plazo también fortalece la economía. En el caso del Reino Unido no se ha seguido ese camino y por eso se ha quedado atrás en términos de productividad y crecimiento económico. La productividad por persona en el Reino Unido se debilitó después de la crisis de 2008 debido a la falta de inversión. Este gráfico de la London School of Economics lo ilustra bien. Antes de la crisis, la productividad crecía casi un 2% anual, pero después de la crisis se frenó notablemente, rompiendo una tendencia que venía desde la década de 1980. Antes de la crisis del 2008, los trabajadores británicos solo eran superados por los estadounidenses en productividad. Ahora son los segundos peores del G7, solo por encima de Italia. La combinación de los salarios reales estancados de las familias y la baja productividad explica bastante sobre el mal desempeño de la economía británica, que está luchando por mantenerse a flote. La llamada década perdida de Gran Bretaña pasó de manera tan desapercibida que ninguno de los partidos políticos lo reconoció ni lo trató. No hubo un debate político serio sobre este tema que afectaba a millones de hogares. Aunque no se habló mucho del tema, esta situación fue una crisis que terminó manifestándose políticamente en forma de Brexit. El Brexit fue la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea en 2016 tras un referéndum. La gente votó por el Brexit porque quería que el Reino Unido dejara de formar parte de la Unión Europea. Sentían que la inmigración afectaba a sus trabajos y que el país debía tener más control sobre sus propias leyes. También pensaban que la Unión Europea imponía demasiadas reglas. Esto complicó las relaciones comerciales con Europa y muchas empresas perdieron acceso fácil a los mercados europeos, lo que ralentizó la economía ya que invirtieron menos, contrataron a menos personas y se produjo menos. Pues con todo esto, a largo plazo se espera que el Brexit siga trayendo problemas en el comercio y la inversión extranjera debido a nuevas barreras y regulaciones. Un impacto notable fue la inversión extranjera directa, que según el Banco de Inglaterra, se redujo en un 23% entre 2016 y 2021. Poco después, el COVID-19 agravó la crisis económica que ya se estaba gestando. El gobierno tuvo que invertir y pidió prestados 280.000 millones de libras, unos 360.000 millones de dólares, para frenar la pandemia. En ese momento, esto se consideró necesario para ayudar a la nación a superar el virus. La mayoría de este dinero se pidió prestado cuando las tasas de interés estaban en mínimos históricos, alrededor del 0,1%, lo que hacía que los pagos de la deuda pareciesen manejables. Esto podría haber funcionado si no hubiera sido por otro golpe, la guerra en Ucrania. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala, el acceso a su petróleo y gas se detuvo debido a sanciones y restricciones comerciales, que son medidas que un país impone a otro para limitar su capacidad de comerciar. Un ejemplo de sanción es cuando un país prohíbe comprar productos de otro país, como fue el caso del petróleo ruso tras la invasión de Ucrania, lo que desató una crisis energética. Las restricciones comerciales pueden incluir aranceles altos o la prohibición de importar o exportar ciertos bienes. Los precios de la energía se dispararon por toda Europa, y los británicos no fueron la excepción. Se estimó que las familias en el Reino Unido pagarían hasta 3 veces más de lo que solían pagar solo para calentar sus hogares. Durante el invierno muchas personas estaban preocupadas, por lo que el gobierno británico tuvo que volver a tomar medidas.
Esta vez fue uno de los más generosos de Europa en cuanto a apoyo financiero, con entre 60.000 millones y 100.000 millones de libras, aproximadamente entre 75.000 y 125.000 millones de dólares de gasto adicional que fueron directamente a la deuda del país. La deuda de un país es el dinero que debe a prestamistas como bancos o inversores y debe devolverlo con intereses. A medida que aumenta la deuda, el país tiene que destinar más dinero para pagarla, lo que significa que hay menos dinero para gastar en servicios públicos como la sanidad, la educación o ayudas sociales. Esto puede afectar a las familias porque el gobierno puede verse obligado a recortar gastos en estos servicios o a subir impuestos para pagar la deuda, lo que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Aunque en el corto plazo los hogares no lo notaron tanto, este rescate llevó al Reino Unido a su mayor aumento de deuda en relación con su Producto Interior Bruto. La crisis de la pandemia, junto con la crisis energética, hizo que la inflación alcanzara niveles muy altos. En respuesta, los bancos centrales subieron las tasas de interés para controlar la inflación. Al aumentar los intereses, el dinero que se pide prestado se vuelve más caro, como en el caso de las hipotecas. Por ejemplo, si una persona pagaba 500 libras al mes por su hipoteca, ahora, con los intereses más altos, puede tener que pagar 700 libras. Esto sucede porque el banco cobra más por prestarte dinero. El aumento de las tasas de interés es una forma de intentar que la gente gaste menos, lo que frena la subida de precios, pero también significa que a las personas les cuesta más pagar sus deudas, como la hipoteca. Con los intereses más altos, el gobierno también tuvo que pagar más por todo el dinero que había pedido prestado. Esto hizo que la deuda del país aumentara aún más. Es como cuando pides un préstamo y de repente los intereses suben. Terminas debiendo mucho más de lo que esperabas. Antes se creía que los pagos de la deuda eran manejables, pero después de la crisis energética, la deuda se volvió mucho más cara de pagar. El costo del servicio de la deuda pasó de 40.000 millones de libras, unos 50.000 millones de dólares al año, a aproximadamente 110.000 millones de libras, alrededor de unos 150.000 millones de dólares. Este asombroso aumento de 70.000 millones de libras es casi equivalente a todo el presupuesto de defensa del Reino Unido. Aunque el apoyo de Gran Bretaña a Ucrania fue admirable, básicamente ha puesto a la economía del país en serios problemas. Los pagos de intereses de la deuda británica se han convertido en el segundo mayor gasto del país. Como la deuda del país creció tanto, el gobierno ahora tiene menos dinero para gastar en otras cosas importantes como la sanidad o la educación, porque una gran parte del dinero tiene que ir a pagar la deuda, afectando a casi todos los servicios públicos del país y reduciendo la calidad de estos servicios. La economía no trata solo de números o dinero, sino también de las decisiones que tomamos todos los días. Por ejemplo, elegir un trabajo, decidir cuánto gastar o ahorrar, o si comprar una casa. Todas estas decisiones individuales afectan a la economía de un país. Además, la economía también está influenciada por la cantidad de personas en un país, porque cuantas más personas trabajen y gasten, más crece la economía. En resumen, la economía es básicamente cómo las personas toman decisiones sobre su vida diaria y cómo esto afecta al bienestar general del país, no solo en términos de dinero, sino en calidad de vida. Después de que el confinamiento terminó y la vida volvió a la normalidad, la mayoría de las economías avanzadas vieron un aumento en su fuerza laboral, con personas encontrando trabajo y retomando sus vidas. Sin embargo, en el Reino Unido, la fuerza laboral nunca se recuperó y se mantuvo baja. Tener menos personas trabajando tiene efectos en cadena. Se recaudan menos impuestos para financiar servicios como la atención médica. Y al mismo tiempo, el gobierno tiene que gastar más en ayudas para las personas que están en paro o que necesitan apoyo económico, como subsidios o ayudas para vivienda. También significa que la gente tiene menos dinero para gastar, lo que afecta a las empresas y reduce la cantidad de empleos disponibles en la economía. En resumen, las consecuencias se retroalimentan, pero el problema de la fuerza laboral en el Reino Unido es más profundo que el simple 1% que falta. El desempleo oficial en Gran Bretaña es bajo según los datos históricos, con una tasa del 4,4%, lo que equivale a 1,5 millones de personas sin empleo. Sin embargo, la realidad es más complicada. En la fuerza laboral del país faltan unas 11 millones de personas.
El gobierno no las cuenta como desempleadas, sino que las clasifica como económicamente inactivas. Esto significa que estas personas, unos 9,4 millones, no están buscando trabajo ni están disponibles para trabajar. La Oficina Nacional de Estadísticas detalla las razones de esta inactividad. Unos 2,1 millones de personas tienen entre 16 y 24 años y son estudiantes, por lo que no están trabajando. Alrededor de 3,5 millones de personas mayores de 50 años se quedaron sin trabajo y las causas fueron la enfermedad y la jubilación anticipada. Y al menos 1,1 millones de personas entre 25 y 49 años no trabajan por responsabilidades de cuidado, de las cuales aproximadamente 1 millón son mujeres. La falta de 11 millones de personas en la fuerza laboral es un problema serio, pero las empresas necesitan seguir funcionando. Para hacer frente a esta situación, el gobierno ha abierto más las fronteras, permitiendo que más inmigrantes lleguen al país desde lugares como el sur de Asia y África subsahariana. Estos trabajadores extranjeros cubren los huecos que ha dejado la reducción de la fuerza laboral, pero al mismo tiempo, esta rápida llegada de inmigrantes ha generado tensiones sociales. Muchas personas se sienten amenazadas por los cambios demográficos y algunos políticos han aprovechado esos sentimientos para obtener apoyo, como Nigel Farage, del partido UKIP. Utilizaron este tema para conseguir apoyo en las elecciones. A principios de agosto de 2024, protestas y disturbios contra la inmigración sacudieron Gran Bretaña afectando a más de 20 ciudades. A pesar de que las protestas y disturbios contra la inmigración han sido muy intensos, eso no significa que el problema esté cerca de resolverse. Las tensiones sociales y el malestar por la llegada de inmigrantes no desaparecen de un día para otro. Resolver las causas de este malestar, como la falta de empleos o la presión en los servicios públicos, llevará mucho tiempo porque se trata de problemas profundos que no tienen una solución rápida. La economía británica, marcada por un declive constante, muestra cómo una crisis lleva a otra y así sucesivamente, creando una cadena de problemas sin solución inmediata. Gran Bretaña ha llegado a un punto crítico. A pesar de todo hay esperanza. Cada país atraviesa altibajos y el Reino Unido no es la excepción. Londres sigue siendo una de las ciudades más ricas e innovadoras del mundo. Con el tiempo las cosas mejorarán, pero hasta entonces Gran Bretaña seguirá funcionando como una economía de bajos recursos, mientras Londres continúa siendo el motor económico del país. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.